Muy bien, seguimos adelante. Hace cuestión de 2 semanas se presentó, Uruguay presentó ante la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas un informe sobre la situación de los derechos humanos en nuestro país. Para hablar de este tema estoy con Juan Raúl Ferreira, ya lo conocen ustedes, es integrante de la Institución de Derechos Humanos de Uruguay. Gracias por la visita, Juan Raúl. Un gran gusto. Y o sea, en realidad lo primero que te iba a preguntar es algo que surgió en una charla con unos amigos en esos días, comentando noticias y demás, que uno de repente se pone a conversar. Y uno dijo, ¿y por qué Uruguay tiene que rendirle cuentas a nadie? Entonces, yo digo, bueno, primero no sé si es que Uruguay va a rendir cuentas allí, pero entonces te quería preguntar eso, ¿por qué Uruguay tiene que ir a hacer, o por qué Uruguay decide ir a hacer este tipo de presentaciones? Bueno, yo creo que tú mismo contestaste la pregunta. Uruguay no tiene obligación de hacer nada que no decida por sí mismo. Lo que pasa es que en un mundo globalizado como el que vivimos, insertarse en el mundo tiene dos caminos, o el de la imposición del más fuerte o el del derecho internacional. Y el Uruguay, como todo país pequeño, se aferra muy fuertemente a que no sea una pulseada con el más fuerte, sino al respeto de la norma internacional. Este sistema, que es la primera vez que Uruguay participa en estas condiciones, es un sistema nuevo y muy moderno, porque el derecho internacional ha ido avanzando, fruto también de la globalización y fruto de que hay muchos países, bastante más fuertes y poderosos que Uruguay, que apuestan a que para sobrevivir se imponga el derecho sobre la gendarmería de una o dos potencias o coalición de potencias. Entonces, desde hace ya 18 años existe este mecanismo que se llama EPU, que quiere decir literalmente Examen Periódico Universal. O sea, es un examen a los cuales los países se someten si quieren, si no quieren no se someten. Ahora el Uruguay es parte del EPU y eso fue no una decisión caprichosa de un gobierno, sino tratados que se han firmado y que han tenido, como todos los tratados internacionales que ha firmado Uruguay, ratificación parlamentaria y en este caso participación unánime. Entonces el EPU, a diferencia de otros mecanismos que tenían Naciones Unidas, el comité, el subcomité, el Consejo de Derechos Humanos, el EPU es un diálogo interpares, ¿no? Yo creo que acá se imaginaban como un juicio donde te sientan en el banquillo de los acusados y te pegan con un martillo. Es un diálogo interpares donde los países pasan una vez cada 4 años. Y los demás países, de igual a igual, como pertenecientes a una misma organización. Esto es muy importante en Naciones Unidas, donde hay algunos órganos, como el Consejo de Seguridad, donde hay 5 países con derecho a veto. No, acá cada país es uno y tiene los mismos derechos y prerrogativas que los demás, que son los instrumentos que más nos sirven. Entonces, cada 4 años los países son convocados al EPU, de tal manera de que puedan circular todos, si no serían meses de sesión, y los países hacen algún comentario sobre la situación de los derechos humanos y alguna recomendación. En este caso, Uruguay es su segundo EPU, y en el primer EPU se le recomendó la creación de una institución nacional de derechos humanos independiente. Quiere decir que la presencia nuestra se debía a que el Uruguay estaba cumpliendo con los compromisos que había asumido. Porque los EPU de alguna manera mandatan, condicionan lo que se tiene que hacer, o simplemente es una recomendación y luego uno de buena voluntad o por convención... Sí, en esto prima mucho la buena voluntad y más allá o además de lo jurídico también porque esto lo he visto mucho en la prensa, como queriendo desacreditar al mecanismo. No, dentro de todo mecanismo hay países mejores, países peores. Entonces yo he visto que se ha tomado con cierta sorna que, por ejemplo, Irán haya recomendado que respetemos los derechos de las mujeres cuando en Irán todavía existe la lapidación. Bueno, ya llegará el día en que Irán sea el que tenga que dar su examen y los demás países dirán lo que tengan que decir. Pero Uruguay no sería correcto que dijera, no, ustedes no lo dejo hablar, leru, porque no. Claro. Ahora, una cosa interesante de esto que decís sobre la visión que da la prensa de los temas, ¿no? Se hizo mucho énfasis, por lo menos a nivel de varios medios nacionales, acerca de un tema puntual de la presentación. La presentación
fue de varios minutos, habló el secretario de Presidencia Mario Guerrero, hizo un planteo muy largo, habló desde cárceles, creo yo, hasta la creación de la propia institución. Sin embargo, se hizo mucho centro en un párrafo y poquito de la presentación que habla sobre el traslado de la jueza Mariana Mota. Primero, lo que a mí me llama la atención ¿es tan pesado el traslado de una jueza o no como para que en una presentación ante Naciones Unidas se hable con nombre y apellido de esa magistrada? Claro, el tema es que la presentación inicial responde a las recomendaciones recibidas, porque hay recomendaciones que se hacen llegar por escrito previamente, ¿no? Entonces, no es que en este caso iba a ir el canciller, pero surgió la reunión esta que hubo en Cuba que le impidió viajar y fue Homero Guerrero. No es un discurso de presentación de los derechos humanos en Uruguay. Es un discurso diciendo qué es lo que se ha cumplido desde el último EPU y contestando las primeras recomendaciones. Y la verdad es que a nosotros nos guste, no nos guste, pues es otra cosa, pero en uso de sus prerrogativas hubo incluso durante la sesión muchos países que plantearon si los traslados de jueces se estaban haciendo con rigurosidad técnica o con consideraciones políticas de otro tipo. Y el caso de la jueza Mariana Mota, bueno, creó acá opiniones muy diversas, y en el ámbito internacional también. Hay mucha gente, y hubo países que así lo señalaron, que dicen, ¿por qué una jueza experta en derecho penal, cuando está a días de dictar sentencias sobre un montón importante de expedientes que venía siguiendo, es trasladada a la órbita civil y sustituida por un juez civil sin experiencia penal que tiene que dictar sentencias de expedientes que, digo, eso llamó la atención y fue planteado. Ahora, yo lo que... Después tú me decías si el Uruguay está obligado a... Bueno, el Uruguay está obligado a aceptar aquellas recomendaciones que a los 3 o 4 días vuelve a comparecer y dice que acepta. Todo esto en el principio de bona fide, en el principio de buena fe. Obviamente que también hay recomendaciones que pesan más por el país que las formule. Y hubo recomendaciones que eran inaceptables, como la que hizo el Bangladesh, donde el homosexualismo es un delito. Y en realidad la recomendación tal como fue hecha era en el texto aceptable, pues decía que exhorta al Uruguay a proteger a la familia. Entonces, para no jugar a las escondidas, lo que se hizo fue aproximarse a la delegación de Bangladesh y decirle que Uruguay está dispuesto a proteger el concepto de familia que prevé su legislación, que hoy contempla la formación de familias con gente del mismo sexo. Y al no aceptar Bangladesh esa aclaración, bueno, no se aceptó la recomendación. O sea, la forma que entendía Bangladesh que Uruguay tenía que proteger a la familia era, digamos, volviendo a no permitir el matrimonio igualitario. Por ejemplo, y la adopción por parte de gente homosexual de hijos. O sea, anular lo que el resto del mundo vio como que es un avance en materia de derechos. Una cosa que a mí me interesaba explicarte es que la institución de derechos humanos, que a la sazón tengo el honor de presidir, no integraba la delegación del gobierno, porque eso también es una cosa muy interesante. No, de hecho la presentación no la hacen ustedes. Nosotros hacemos otra presentación paralela. Y a partir del próximo EPU incluso tenemos derecho a voz. Es decir, así es como funciona, ¿no? Es decir, primero se crea la institución. La institución tiene también su periodo de prueba y de calificación, que nosotros aspiramos que en nuestro caso sea en octubre de este año. ¿Cómo se califica? Perdón. Y bueno, se califica según su apego en todo lo que ha hecho. Es una investigación muy minuciosa que hace el sistema de acreditación de Naciones Unidas a los principios de París, que son los que inspiran la independencia y la autonomía total en sus decisiones, en su funcionamiento, en el manejo de su presupuesto, etc. Una vez aceptada la institución,
según la calidad de su trabajo se le califica. La calificación máxima es grado A y nosotros con la Celeste estamos para arrancar, que no es muy común arrancar ya con el grado A, estamos aspirando a eso. Y a partir de eso, en los siguientes CEPUS, el Uruguay va a tener un asiento, de tal manera, este es un concepto muy lindo, ¿no? Que esté sentado el gobierno, que no deja de ser, por más legítimo que sea, circunstancial. Clarísimo, arte y parte de la cuestión. Y una institución independiente del Estado, no del gobierno, que además de presentar, como nosotros hicimos en este caso, un informe escrito, pueda contestar preguntas, tenga sus minutos para hacer sus informes, sus aclaraciones, etc. Claro, eventualmente para reforzar el mensaje que haya dado el gobierno o para plantear las discrepancias. O incluso también. Para plantear las discrepancias. De ahí se juega esa independencia. Me quedaba una consulta todavía sobre el tema Mariana Mota. Es que generó repercusiones a nivel de la Suprema Corte de Justicia. El nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia dijo que le llamaba la atención, eso fue en búsqueda la semana pasada. Búsqueda cita a otros integrantes de la Suprema Corte diciendo que, bueno, ellos creían que esto era algo saldado y que se está buscando desacreditar internacionalmente o desprestigiar internacionalmente a la Suprema Corte de Justicia uruguaya. Llama la atención que no se pueda opinar sobre lo que hace la Suprema Corte, ¿no? A ver, si la pregunta es si yo creo que en el mundo hay una conspiración contra la Suprema Corte de Justicia del Uruguay, no. Yo el mundo lo veo preocupado con otros temas. Es más, Uruguay lamentablemente no es un gran tema en el mundo. Yo me formé en Derechos Humanos en la vereda de enfrente, lo que hizo para mí esta sesión en el plano estrictamente personal una cosa muy emocionante, ¿no? Haber visto cómo el Uruguay ha evolucionado, con todos los problemas que tenemos y todas las cosas que hay para solucionar hacia adelante. El ejemplo del país donde se había impuesto el terrorismo de Estado, es decir, Uruguay en Naciones Unidas era... Y nosotros hacíamos fuerza para que fuera así. Sí, era el paradigma de lo que no se debía hacer. El paradigma de lo que no había. Y en esta sesión del EPU quedó muy claro que fue de los países que se trataron en esta sesión un modelo. Ahora, un modelo y un ejemplo no quiere decir bajo ningún concepto que si no, no existirían las recomendaciones. Lógico. Que no haya nada que hacer o que está todo solucionado. Hay gente que lo mira acá y dice, no, ¿cómo van a decir que es un modelo? Mirá el problema que hay en tal barrio. No, claro. Pero que está recorriendo los criterios, los valores necesarios para construir una democracia donde los derechos humanos jueguen un papel muy importante. En eso, yo realmente no quiero entrar en ninguna polémica, pero yo lo que digo es que en una sociedad democrática se discute todo y nadie se puede ofender porque se discutan sus decisiones. Los fallos de la Suprema Corte se acatan, pero discutir en una sociedad democrática hay que... Y me da la impresión de que últimamente se va cultivando un estilo de esto no se puede opinar. El que opina contra esto es un conspirador. No, por suerte somos un país muy libre y vivimos en un mundo libre donde además hemos pedido la colaboración de la comunidad internacional en estos temas. Porque este es otro tema que también yo lo he visto en las redes sociales, algunos colegas tuyos muy inteligentes, pero bueno, que no comparto sus puntos de vista, que dicen que todo, por ejemplo, el voto de los uruguayos en el exterior, que está consagrado en la Constitución. Bueno, dicen las Naciones Unidas no deben meterse en este tema, es una intromisión en los asuntos internos. Si yo, a ver, te invito a mi casa y te consulto si la pared la tengo que pintar de amarillo o de naranja. Me decís, a mí me gusta más de naranja, no te puedo contestar. Y vos que miércoles te metés en la pared de mi casa, ¿no? Es decir, los organismos que aconsejan de Naciones Unidas aconsejan porque Uruguay es parte de mecanismos y de tratados que fueron aprobados por unanimidad, cuyas recomendaciones han sido llevadas a cabo por unanimidad. La Institución Nacional de Derechos Humanos, recomendación del EPU, surge de una ley que fue aprobada por unanimidad con el voto de todos los partidos políticos. Entonces después viene esa cosa de si alguien opina de lo que pasa en mi país, yo me siento ofendido porque agreden mi soberanía.
No, si yo soberanamente le pido que opine, no puede ser una agresión a la soberanía. Y yo creo que es un motivo de orgullo que 86 países hayan estudiado con la profundidad que estudiaron la realidad uruguaya para hacer recomendaciones. Y yo sé que en la televisión el tiempo es tirano, pero quiero hacer esta última aclaración. Generalmente lo que nosotros asistimos con la doctora Guiance, que fue quien me acompañó a mí por la Institución de Derechos Humanos, asistimos a ver otras sesiones para sentirnos cómodos de cómo funcionaba. Y normalmente detrás de la recomendación viene el pero, ¿no? Tal país, muy bien en tal cosa, pero las recomendaciones del Uruguay no fueron peros, más bien eran, se felicita Uruguay por los progresos en tal tema, recomendación, se le sugiere continuar los esfuerzos, es decir, todas las recomendaciones tenían que ver con seguir un camino que se ha comenzado. Y bueno, y yo como uruguayo, la verdad es que me parece que esto es una cosa que está muy por encima de partidos, y habiendo visto de muchacho otro Uruguay en el banquillo de los acusados, sentí, sinceramente, sentí un orgullo nacional muy, muy fuerte. Es celebrable eso porque en definitiva habla de que nos estamos transformando o estamos intentando transformarnos en una mejor sociedad. Juan Raúl Ferreira, presidente de la Institución de Derechos Humanos, la Institución Nacional de Derechos Humanos, gracias por esta visita. Sabes que la puerta acá está abierta porque son temas que nos interesan. Bueno, muchas gracias a ustedes. Hacemos una pequeña pausita y ya seguimos, tenemos más la mañana hasta las 10:30. Los detalles y encontrarme de ese lado es algo que no me asombra. Porque